Si me piden que defina a la gran mujer de los videojuegos, solo hay un nombre que se me viene a la cabeza. Y no es Zelda, no es Samus y tampoco es Chun-Li. Es una dama inglesa que no solo tomó, digamos, al mundo por sorpresa en los 90, pasó al mundo del cómic, a la animación, a la pantalla grande, a las figuras de acción y bueno, todos lo hemos pensado. Es el equivalente femenino de Indiana Jones. Yo soy Flash y esta es la historia de Barbara Blade. Lady Speed Stick Waterproof presenta Conquista bajo el agua con Barbara Blade, emergiendo de las profundidades del peligro. ¿Qué esperaban? ¿A Lara Croft? Esta es la historia de Tomb Raider. Lara Croft es la protagonista de la saga Tomb Raider, que originalmente debutó en el primer juego de esa saga para el Sega Saturn, para luego pasar a la computadora personal y pues un poquito después al Sony PlayStation. A estas alturas de la historia, la creación del personaje ha sido discutida y platicada por todo mundo miles y millones de veces. Pero bueno, rápidamente, ahí va. Lara Croft nació en las oficinas de Core Design, en donde Toby Garth era el encargado del diseño de personaje para este nuevo título llamado Tomb Raider. Resulta que Toby había hecho varios personajes masculinos, pero pues resulta que todos se veían como una variación de Indiana Jones. Así que le pidieron que hiciera pues algo más original. Pero, pues, para no hacerles el cuento largo, decidió crear a este personaje latinoamericano llamado Laura Cruz. Luego, la cabeza del estudio le dijo que hiciera algo un poquito más local, algo más inglés. Así que se decidieron por el nombre que todos conocemos hoy en día y, como dicen por ahí, el resto es historia. What makes you sweat? Is it passion? Or could it just be heat? What about not knowing if your very next breath will be your last? What about all three? Tomb Raider from IDOS Interactive. Lara Croft fue una bocanada de aire fresco al salir al mercado en 1996. El personaje te atrapaba visualmente. Recuerdo que cuando vi el anuncio en una Electronic Gaming Monthly que estaba leyendo en Sanborns, sí, yo iba a Sanborns a leer revistas, ¿qué puedo decir? La cosa es que vi el anuncio del videojuego y dije, wow, yo tengo que jugar esto. Se ve increíble. La idea era brillante. Se trataba de un juego de aventuras tipo Indiana Jones, pero con una vieja bien buena. Es en serio. Permítanme. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Una turba iracunda? ¿Quiere salir un ratillo mientras destruimos su casa? A ver. Ubiquen que para ese entonces yo tenía como 18 años. O sea, era un mocoso calenturiento más que vivía en la década de los 90. ¿Sí? Así que en aquel entonces, pues me encantaba leer cosas como Witchblade, dibujada por el gran Michael Turner, y pues poquito después empecé a leer Danger Girl. Así que, ¿qué les puedo yo decir? Y en cuanto a Michael Turner, al ratito regresamos con él. Lara era una heroína para el final de los 90. Cumplía con mucho de lo que el público noventero buscaba. Un par de escuadras, lentes oscuros, shortcitos, largas piernas y claro, unas chichotas. Bueno, a pesar de que esas chichotas fueran picudas y en forma de triangulito, y que Lara aparentara traer un tipo de pañal en vez de short. ¿Qué les puedo yo decir? Así eran las gráficas del PlayStation original. Por lo menos en la primera entrega Tomb Raider. Ese juego era como lo que nadie había jugado. Tenía acción, exploración, acertijos, dinosaurios, a los que con gusto maté, la verdad. ¡Tomen! ¡Tomen, malditas lagartijas super desarrolladas! ¡Tomen esto! ¡Lleven esto a Michael Crichton, sí! ¡Y tomen esto para Steven Spielberg también, hijos de la chingada!
Ay, malditos dinosaurios, ¿qué haríamos sin ellos? Los odio. Y hablando de dinosaurios, Los dinosaurios han estado en la Tierra 150 millones de años. No es posible que todos desaparezcamos. el botón para acabar el mundo. Time to load up on PlayStation games. Greatest hits are on sale. Crash Bandicoot, Jet Moto. But I don't even have a PlayStation. You do now. Mom know about this? Who? PlayStation. Sobra decir que Tomb Raider fue un gran éxito y poco después llegó la secuela y la otra secuela que era pendejamente difícil. Luego, el cuarto juego en el cual, la verdad, solo jugué un par de niveles y lo mandé a la fregada. Y pues, ¿qué les puedo decir? En ese episodio matan a Lara Croft al final del juego. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Luego llegó la quinta entrega que al final revive a Lara Croft. Y luego llegó Tomb Raider and the Angel of Darkness. ¡Madre de Dios! ¿Qué? ¡Chica, what? There are two types of people. Those who run from trouble. And those who stand and fight. Which one are you? Don't miss Lara Croft in this summer's blockbuster hit, Tomb Raider, Angel of Darkness, rated T for teen, in stores now. Y parecía que todo se iba a la fregada. Bueno, antes de llegar a ese punto, pues tenemos que comentar que YouTube usó a Lara durante una de sus giras, la cual no llegó aquí a México debido, pues, al hijo de Ernesto Cedillo, ¿verdad? Croft hizo su debut en la pantalla grande de la mano de Angelina Jolie interpretándola. Y ya encarrerado el ratón, pues YouTube sacó la rola llamada Elevation para el soundtrack de la primera aventura cinematográfica de la señorita Croft. Lara can be yours now. Don't let her get away. Ya para entonces teníamos pues figuras hechas por Playmates basadas en esta franquicia, a las cuales si las ves hoy en día vas a decir, ¡Es una maldita porquería! pero en aquel entonces pues era lo que había y nos encantaba. Para estas alturas, Lara estaba en los cuernos de la luna. El mundo entero le pertenecía. En 1997, la editorial Top Cow, que es parte de Image Comics, publicó la primera aparición de Lara en los cómics en un crossover con Sara Pezzini, o sea, Witchblade. Y poco después, Croft recibió su primera serie de cómics escrita por Dan Jurgens, misma que duró 50 números. Ahora, hay que recordar que la primera aparición de Lara en aquel crossover con Witchblade
fue realizado por el inmortal Michael Turner. En 2007 tuvimos Revision Tomb Raider, en donde distintos artistas interpretan las aventuras de Lara. Esta serie puede ser vista hoy totalmente gratis aquí en YouTube. Chécala, vale mucho la pena. Sobre todo el episodio A Complicated Woman, si no recuerdo mal, que es dibujado, o bueno, vamos a decir, es basado en los trazos de Jim Lee. Muy bien hecho. ¿Recuerdan que les comenté que parecía que todo se iría a la fregada gracias a The Angel of Darkness? Bueno, pues ese juego fue tan malo que sí, casi manda a todo al infierno. Eso fue hasta que el desarrollador Crystal Dynamics le entró al quite y salvó a la franquicia del olvido. Fue así que obtuvimos 3 juegos en un nuevo universo en el que se nos cuenta una vez más el origen de Lara Croft en Tomb Raider Anniversary, un juego muy competente en Tomb Raider Legend y posteriormente Tomb Raider Underworld. La verdad, los 3 son buenos juegos, pero tienen un pequeño detalle. El sistema de combate, pues la verdad es algo genérico o es bastante básico. Simplemente con que corras, dispares o brinques y dispares para evitar ser impactado por los balazos de los enemigos es más que suficiente. No hay mucha estrategia detrás de todo eso, pero también hay que decir que las cosas pronto iban a cambiar. Luego llegó un juego para Xbox Live llamado Lara Croft and the Guardian of Light, un juego en cooperativo del tipo Twin Stick Shooter, bastante disfrutable, la verdad. Vale la pena. Échale un ojo. So much has happened. Have you heard from any of the others? Nothing. Sam, I'm gonna get you out of there. If I don't survive, none of us will. Pre-order today and receive the GameStop exclusive Tomb of the Lost Adventurer, the Shantytown multiplayer map, and access to the Tomb Raider scavenger hunt where you can unlock DLC and win great prizes. Start your adventure today. Rated M for mature. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que todo estaba por cambiar para Tomb Raider? Eso pasó en el 2013, cuando la franquicia pues tuvo un reboot más. Ahora, ¿recuerdan que todo estaba por cambiar? O por lo menos eso les dije. Pues resulta que en 2013 se estrenó un reboot de la franquicia llamado Tomb Raider, con un rediseño de Lara, en el que le quitaron las chichotas, le pusieron pantalones y se encargaron de darnos la primera aventura de una nueva Lara Croft. En lo que a mí respecta, este es uno de los mejores Tomb Raiders que hay. El combate es increíblemente sólido, a diferencia de los títulos anteriores, en donde corrías y brincabas para evitar ser cosido a balazos. En esta entrega, el sigilo es parte fundamental para sobrevivir. En cuanto a Lara, siento que esta es la mejor historia que se ha contado de ella. De entrada, comienzas a ver el progreso personal de Croft para convertirse en esta arqueóloga badass. En esta entrega realmente te preocupas por lo que le pase a Lara y como incentivo para que ella no muera están esas terribles y horrorosas escenas de muerte. El juego es espectacular en cuestión visual y fue seguido por Rise of the Tomb Raider, el cual también es muy bueno, tal vez mejor que el anterior, no lo sé. Y luego salió Shadow of the Tomb Raider. Basado en el juego del 2013, un nuevo film fue lanzado, esta vez con Alicia Vikander como Lara. Creo que esta es la mejor entrega de Tomb Raider que ha habido en la pantalla grande. Si no mal recuerdo, en el 2013 salió un paquete conmemorativo en el cual te daban una figura de Lara de 7 u 8 pulgadas. Esta versión, conocida como Survivor, sirve como inspiración para la nueva serie animada de Tomb Raider, que debutará en Netflix, pero no se emocionen mucho. Estamos hablando de una serie de Netflix. ¡Que Dios se apiade de nosotros! Al fin del día, Tomb Raider se ha adaptado al paso del tiempo y pues ha sobrevivido a juegos muy malos y tiene otros grandiosos. Si te gustó el video, por favor dale like, compártelo, coméntalo. Ya sabes, suscríbete si no lo has hecho, activa las notificaciones y todas esas gorronerías que yo les ando pidiendo semana a semana. Señores, yo soy Flash, pórtense muy mal. Ahí nos vemos.